Naces, creces, te endeudas y chambeas hasta que te mueres. Algunos lo llaman tener propósito, otros simplemente lo llaman lunes. ¿Qué pasaría si de verdad trabajaras toda tu vida? Desde que puedes mover las manos hasta el último respiro. ¿Qué le haría eso a tu cuerpo y a tu cerebro? Hoy veamos la ciencia detrás de chambear por el resto de tu vida. Este video se hizo gracias a ENA487SB, que comentó y tuvo varios likes, así que vamos con el video. El trabajo nació como una forma de sobrevivir, pero con el tiempo se volvió una forma de existir. Ya no cazamos mamuts ni sembramos a diario para vivir. Ahora cazamos correos y sembramos estrés. Y aunque suena ficción, hay personas que literalmente nacen, trabajan y mueren. No estamos tan lejos de eso, solo cambiamos la pala por un teclado y la esclavitud por un contrato de 8 horas. Porque sí, el trabajo puede darte sentido, pero si lo único que te mantiene vivo es trabajar, entonces ya no estás buscando propósito, solo intentando no detenerte. Cuando el trabajo empieza demasiado pronto. Si no vives en país del primer mundo, probablemente alguna vez viste a un niño trabajando en la calle, vendiendo dulces, limpiando parabrisas o pidiendo dinero entre coches. Esto no lo ves en los libros de historia ni en documentales antiguos, lo ves en la esquina. Allí empieza su vida laboral. Mientras unos están aprendiendo a escribir su nombre en la escuela, otros están aprendiendo a sobrevivir. Y su cerebro lo entiende como eso, supervivencia. A esa edad el sistema nervioso todavía está desarrollando las conexiones que definen la confianza, la seguridad y la forma en que vemos el futuro. Pero cuando el futuro no existe, el cerebro deja de planear y empieza a resistir. La dopamina deja de liberarse por curiosidad o juego y empieza a depender del miedo y la necesidad, algo totalmente inhumano. En esos niños el trabajo no activa el circuito de recompensa, activa el de defensa. O sea que lo que para unos es rutina, para ellos es supervivencia diaria. Y el cuerpo se adapta, produce más cortisol, aumenta la respuesta simpática y crea un modo de alerta permanente. Crecen creyendo que el descanso es peligroso, que si no se mueven el hambre vuelve. Y ese patrón no se apaga con la adultez, se transforma. El niño del semáforo se vuelve el adulto que no puede dejar de trabajar, aunque ya no lo necesite tanto. Su cerebro nunca aprendió a descansar sin culpa, porque desde pequeño cada pausa fue castigo. Lo que empezó como una necesidad se convirtió en una identidad. Y ahí está la trampa más cruel, cuando el sistema te hace creer que tu valor depende de cuánto produces. Incluso la libertad se siente improductiva. Así nacen generaciones enteras de personas que nunca conocieron el concepto de tiempo libre, que envejecen trabajando no porque quieran, sino porque su cerebro fue moldeado para no saber vivir de otra forma. Ahora, el niño crece, ya no vende chicles ni limpia vidrios. Ahora carga tabiques, mezcla cemento o trabaja jornadas enteras bajo el sol. Cambia el escenario, pero no el sistema. Su cuerpo se fortalece, pero su mente sigue en modo supervivencia. Ya no le mueve la ilusión de un futuro, lo mueve el miedo de quedarse sin nada. Y su cerebro, que aprendió desde pequeño a no confiar en la estabilidad, mantiene el mismo patrón: producir, resistir, aguantar. Lo llaman gente trabajadora, pero biológicamente son personas que nunca dejaron de estar alerta. Ese estado de estrés continuo se llama hiperactivación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, un mecanismo que inunda el cuerpo de cortisol para mantenerlo despierto, tenso y preparado para lo peor. Y es obvio que con los años ese mismo mecanismo se puede empezar a romper. Aparecen dolores crónicos, gastritis, presión alta, fatiga, ansiedad. El cuerpo envejece antes porque el organismo no fue hecho para vivir defendiendo la vida todos los días. Pero ¿cómo le explicas a alguien que siempre vivió al límite que puede descansar? Cuando descansa siente culpa, cuando se detiene siente peligro. Así que sigue trabajando no porque ame lo que hace, sino porque no conoce otra forma de sentirse a salvo. Y lo más duro es que el mundo lo aplaude, lo llama ejemplo, lo llama gente que no se rinde. Pero nadie ve que esa fuerza viene del miedo. El miedo de volver a la calle, el miedo de que si deja de moverse el hambre vuelve. Y ese es el tipo de trabajo que no termina cuando suena la hora de salida, porque no se apaga con un reloj, se queda adentro, en la mente, en el cuerpo, en la forma en que miras el futuro sin atreverte a imaginarlo. Lo curioso de todo esto es que incluso en medio de tanto esfuerzo, mucha gente dice sentirse orgullosa de su trabajo, no porque sea fácil, sino porque es lo único que les queda. Y sí, puede parecer contradictorio, pero la ciencia lo explica. Cuando el cuerpo se adapta a la lucha constante, el cerebro empieza a liberar pequeñas dosis de dopamina cada vez que logra resistir un día más. No es como tal una felicidad real, es un alivio. Es el mismo mecanismo que se activa cuando superas el dolor o pasas una prueba. Tu cerebro interpreta la resistencia como éxito. Así nace una especie de felicidad de supervivencia, una sensación de orgullo que no viene de crecer, sino de seguir vivo. Y esto es una trampa, porque no estás bien, estás anestesiado. Cuando el cuerpo vive saturado de cortisol, el cerebro baja la sensibilidad a la dopamina. Dejas de sentir placer real y lo reemplazas con productividad. Trabajar se vuelve una forma de no pensar, y eso poco a poco destruye la capacidad de disfrutar cosas simples, el silencio, el descanso o incluso la compañía. Y no porque no la merezcas, sino porque tu cerebro ya no sabe qué hacer con ellas. Y lo más triste es que el sistema lo aprovecha. Convierte esa falsa felicidad en cultura. El que madruga, el que nunca se queja, el que no para. Pero ninguna de esas frases habla de plenitud. Hablan de aguante. Y el aguante no es felicidad, es resistencia disfrazada de propósito. Lo que te sostiene no es alegría, es inercia. Porque cuando toda una vida gira alrededor de sobrevivir, hasta el cansancio se convierte en identidad. Y es ahí cuando más necesitas detenerte. No para rendirte, sino para recordar que seguir vivo no es siempre lo mismo que vivir. Y bueno, no todos
Algunos trabajan porque quieren, muchos lo hacen porque si paran, todo se cae. Y no se trata de juzgar eso, se trata de entender, porque el mundo no le dio las mismas cartas a todos. Algunos nacen jugando, otros nacen cargando. Pero hay algo que sí compartimos, la capacidad de transformar el cansancio en propósito. Tal vez no puedas dejar tu trabajo hoy, pero sí puedes empezar a construir algo que un día te libere de él. Un oficio, una idea, una pasión. Algo tuyo, algo que no dependa de un jefe ni de una nómina, sino de ti. Porque el trabajo no debería ser una condena, debería ser una herramienta para vivir mejor, no para dejar de vivir. Si el sistema te robó la infancia, que no te robe también la vejez. Si creciste trabajando desde niño, que no mueras sin haberte dado al menos una oportunidad de elegir. Y yo sé que esto puede tomarte años, pero cuando la libertad llegue, vas a entender que no fue el dinero, ni el ascenso, ni el reconocimiento. Fue recuperar algo que el sistema te quitó sin que lo notaras, el derecho de vivir con calma. Porque sí, hay que trabajar, pero también hay que recordar por qué. Y si un día logras vivir de lo que amas, no habrás dejado tu trabajo, habrás dejado de vender tu vida por horas para empezar a vivirla por completo. Bye bye.